Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra unidad número uno, que se trata de la epopeya. En esta oportunidad vamos a tener dos objetivos en esta clase, los cuales son conocer los conceptos claves para preparar la lectura de un fragmento de epopeya. O sea, vamos a leer un fragmento de la epopeya, pero antes vamos a prepararnos con acontecimientos históricos que nos pueden contextualizar la lectura de este fragmento. Y vamos a leer, como ya había mencionado antes, leer y comprender un fragmento de epopeya. En esta oportunidad no vamos a trabajar tanto con PowerPoint, sino que vamos a trabajar con nuestro texto de estudio y nuestro documento en Word. Así que en esta oportunidad son súper poquitas las diapositivas que tenemos acá. Lo primero, lo primero que vamos a ver va a ser el gran viaje. Vamos a irnos a la página 188 y 189 de nuestro texto de estudio, el cual ya tengo aquí a manito. 188 y 189. ¿Qué es lo que aparece acá? Conocerás temas y estrategias para leer un fragmento del poema épico Odisea, del autor antiguo Homero. ¿Qué es lo que vamos a tener que saber respecto de esta obra? Dice, la Odisea se atribuye al poeta Homero, quien habría vivido hacia el siglo VIII a.C. Junto con la Ilíada son consideradas las dos composiciones narrativas más importantes de la antigua Grecia. Entonces, ya tenemos un antecedente que en el siglo VIII Homero escribió esta obra. La Ilíada, si podemos leer el recuadro que aparece acá, la Ilíada relata la guerra de Troya, en que se enfrentaron aqueos y troyanos. Odiseo integró el ejército aqueo, liderado por Agamenón Atrida. Odiseo ideó el famoso caballo de Troya, en el que los aqueos lograron entrar a la ciudad y dar fin a una guerra tras años de asedio. La guerra duró 10 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver los conceptos claves, como aparece acá, los conceptos claves sobre la obra y estrategias de lectura. Vamos a ver, las obras artísticas se producen en un contexto, es decir, en un entorno o situación particular en que predominan ciertas ideas, costumbres y valores. Por eso, para comprender en profundidad una obra es necesario tomar en cuenta el contexto en que ésta se enmarca. Y para eso yo les dejo una pregunta aquí en el documento de Word, en el ítem número 1. ¿Por qué crees que es importante conocer el contexto histórico de producción de una obra literaria? Esa pregunta la responden en base a lo que ustedes crean u opinen al respecto. Ahora, lo que vamos a hacer, dice, para hacerlo debemos conocer la época en que se creó y analizar estos dos puntos. En primer lugar, la visión del mundo y del ser humano, los valores que predominan, la preponderancia de la fe o de la razón, la creencia en la libertad o en el destino, entre otros aspectos que dan sentido a nuestra vida. Por otra parte, vamos a fijarnos en los acontecimientos históricos claves, guerras, acuerdos territoriales, descubrimientos u otros hechos que influyen en la organización y desarrollo de la sociedad. Podemos buscar información sobre el contexto de la obra en fuentes como enciclopedias y artículos, pero también podemos comprender estas características o las características de dicho contexto a partir de la lectura y análisis de la misma obra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a observar esta imagen de acá. Es una copia de El Discóbolo, una obra del artista griego Mirón de Eleuteras y creada hacia el año 450 a.C. Y responderemos en nuestro documento Word las siguientes preguntas. En la estatua del ejemplo, ¿qué características del hombre se destacan? ¿Puedes plantear alguna hipótesis sobre la visión del ser humano que representa? Ahora, para ir adentrándonos ya más en la lectura, quiero que podamos visitar esto que es un link para revisar este videito de acá. Este videito de acá nos va a resumir
un texto importantísimo de un autor que se llama Joseph Campbell, que habla se llama El héroe de las mil caras, y habla respecto de el viaje que realiza todo héroe, y bueno, la idea es que ustedes lo puedan revisar para que profundicen un poquito más en el concepto de épica y el concepto de viaje del héroe. Entonces, una vez ya tenemos la respuesta de esto, seguimos avanzando hacia la página siguiente y nos vamos a esta parte de acá abajo. En la página siguiente vamos a encontrar, en la página 190 a la página 200, vamos a encontrar nuestro fragmento o nuestro texto que parte desde acá. Antes de esto, vamos a contestar las preguntas que aparecen aquí. Antes de comenzar a leer, vamos a comentar: ¿qué harías si llegaras a un lugar totalmente desconocido para ti? ¿Te atreverías a salir a explorar? ¿Y por qué? Ahora, vamos a fijarnos en qué pasó antes de este fragmento. Antes de leer, entérate de los acontecimientos previos a este fragmento. Odiseo se encuentra retenido en la isla remota de la ninfa Calipso, pero Atena intercede por él para que lo libere. El héroe comienza un viaje en balsa por el mar, donde enfrenta una fuerte tempestad que desata Poseidón. Logra sobrevivir y nada hasta tierra firme. Llega a las tierras del rey Alcino, que le da refugio, y tras descansar relata al rey sus aventuras desde que salió de Troya. Entonces ahora, esto obviamente corresponde a un fragmento de la aventura que tuvo Odiseo. Y vamos a responder lo siguiente. ¿Qué harías? Son en total de este ítem son 12 preguntas que básicamente son extracción de información de este texto que aparece acá. El texto es desde la página 190 hasta la página 200 y podemos fijarnos en el vocabulario que aparece en un costado, y la mayoría de estos globitos de información o preguntas están incluidos dentro de su hojita en Word, dentro de su documento en Word, para que lo puedan trabajar directamente desde acá. Entonces, a medida que vayamos leyendo, vamos contestando estos globitos de información siempre en nuestro documento en Word, para ya al final de todo lo que nosotros vayamos leyendo y contestando obviamente las preguntas que aparecen en nuestro documento de Word, vamos a llegar a esta parte de acá, que es después de la lectura. Y vamos a contestar, una vez que ya leamos todo este fragmento, vamos a contestar las siguientes preguntas, que también aparecen en nuestra hojita de Word. Tenemos: ¿qué desafío enfrenta Odiseo y cómo lo resuelve? ¿Qué características destacan en Odiseo? Descríbelo con dos adjetivos y fundamenta con acciones del personaje. O sea, aquí tienen que elegir dos adjetivos de esta listita de acá abajo, de estos 5 que aparecen acá, elegir dos y fundamentar por qué eligieron esos dos. ¿Cómo es el cíclope Polifemo? Reconoce 3 características que se mencionan o que se infieren en el relato. Considerando las características de Odiseo, ¿qué crees que lo motiva a ir a la isla de los cíclopes? Y por último, vamos a responder en qué se relaciona la actitud de Odiseo con el tema de esta unidad, que si nos fijamos bien, el tema de la unidad es la epopeya, pero en la subunidad que aparece aquí en nuestro libro estamos en una unidad referida al viaje. Entonces, ¿cuál es el sentido de las acciones que lleva a cabo Odiseo? ¿En qué se relacionan con nuestra subunidad, el gran viaje? Eso es lo que tienen que ustedes inferir de eso. Básicamente va a ser este el trabajo por esta semana. Es bastante lectura y bastante preguntas. Y como siempre, quedo atento a cualquiera de sus dudas. Me escriben nomás, yo no tengo ningún problema, le respondo a la brevedad. Así que
desde la página 188 en adelante hasta la página 200 vamos a trabajar con nuestro libro digital. O si tienen el libro físico, mejor todavía. Así que me despido de ustedes, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos estamos viendo a la próxima sesión. Chao, chao.